Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy vamos a hablar de congresos y convenciones y para eso vamos a hablar con Diego Gutiérrez, que es el presidente del Centro Costa Salguero. Bienvenidos. Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un placer. No sé por dónde atacar primero. Si hay una actividad que todavía está arrancando, es precisamente los congresos y convenciones, ferias, congresos y convenciones. Sí. Y vos tenés un predio de congresos y convenciones, específicamente. Así es. Sí. ¿Cómo le resultó a Costa Salguero estos años de pandemia y el lento despertar? Bueno, la verdad que fueron años muy complejos, muy difíciles, ¿no? El 2020 nos sorprende en marzo con una exposición en marcha, de hecho, que tuvimos que suspender por la mitad. Se habían hecho una feria que llevaba adelante 4 días, al segundo día tuvimos que cancelarla. Y con esa situación de no saber qué iba a pasar y por cuánto tiempo, ¿no? Todos a las casas, el empezar a comunicarnos virtualmente, la verdad que fue muy difícil. Tuvimos, la verdad, mucho acompañamiento de nuestros clientes. Nosotros tenemos una trayectoria de muchos años y la verdad que eso nos hizo de alguna manera llevadero la posibilidad de seguir adelante con la esperanza. En una primera etapa, ¿te acordás que hablaban de, bueno, esto en septiembre, octubre del 20? Como vos decís, una actividad que claramente su gran fortaleza es esto, es el encuentro cara a cara, ¿no? Y justamente era lo que no se podía hacer. Pero bueno, claramente fue tener que sostener una estructura y un predio en funcionamiento
durante prácticamente 3 años, con los ingresos que provenían, te diría, de 1,5, que básicamente era lo que... Vos sabés que esta actividad se trabaja con mucha anticipación, con lo cual para 2020 nosotros teníamos contratado todo el 2020, eso se fue trasladando primero a finales del 21 y posteriormente este año inclusive. O sea, muchas de las exposiciones que se hicieron este año venían reprogramadas del año 2020, que no se habían podido hacer. Así que fue complejo, el ritmo se comenzó a retomar, la gente despertó, digamos, como cuando a vos te habilitan algo que no podías hacer y tenés la avidez de hacerlo, ¿no? Y claramente se ve reflejado en la concurrencia y la participación en los eventos, ya sea exposiciones, congresos, convenciones, reuniones, es decir, empezó a darse, sobre todo en lo que nuestro fuerte es más las exposiciones y eventos de ese tipo, evento corporativo, y tuvimos un resurgir en ese, pero claramente focalizado, te diría, arrancó sobre finales del año pasado y este año. Durante ese tiempo hubo mucho de virtualidad y en algunos casos hasta se hablaba de que la virtualidad iba a reemplazar a estos eventos. ¿Sucedió así? ¿Cambió en algo? Mirá, cambió, no lo reemplaza y creo que no lo reemplazará nunca por la naturaleza del ser humano. Creo que nosotros, el hecho de encontrarnos y el poder interactuar en forma personal, me parece, en mi modo de ver, va a ser muy difícilmente reemplazable por un vínculo a través de la virtualidad. Ahora sí cambió porque en algunos segmentos fue un complemento, ¿no? Es decir, sobre todo en lo que hace a conferencias, a apoyos a lo académico por ahí en un congreso o en una feria que tiene a su vez ya sea conferencistas o actividades de ese estilo. Claramente eso sí se modificó, quizás no era tan habitual como ahora y pasó a ser una herramienta más. En lo que hace a las exposiciones, te diría, hubo experiencias de exposiciones virtuales que de hecho se hicieron. También, te iba a hablar de eso. Hubo exposiciones virtuales. Hubo, sí. Yo te diría, y por contacto con nuestros propios clientes, la gran mayoría no funcionaron porque, de vuelta, cuando vos vas a una exposición, vos querés o ver el producto en el que estás interesado o tomar contacto con la persona y con todo ese ámbito en forma directa. Es muy distinto hablar con alguien cara a cara, mirarlo en los ojos, que hacerlo a través de una pantalla. Y bueno, esto ya te decía, se vio reflejado en una vuelta del visitante a las exposiciones que claramente marcó que había avidez por eso y que si bien había algún cambio, como te decía, en algún aspecto por lo virtual, no hay una sustitución en ese sentido en nuestra actividad, ¿no? ¿Qué significa el turismo de ferias, congresos y convenciones? Mirá, es una actividad claramente movilizadora de las economías del destino. Digamos, es corta transversalmente, si querés, a todas las actividades turísticas, porque nosotros involucramos desde, predios como los nuestros, hasta agentes de viaje para las personas que se movilizan de un lugar a otro, por supuesto hotelería, transporte, gastronomía, es decir, de alguna manera cortamos transversalmente a todo lo que significa la actividad turística. La particularidad que tiene nuestro segmento es que en general la actividad se desarrolla en épocas de baja de lo que es el turismo de ocio o el turismo más recreativo, con lo cual complementa muy bien al destino en el sentido de unificar la demanda y eso claramente favorece a la economía puntual, ¿no? Realmente creo que es una actividad para tener en cuenta, muchos quizás no la conocen como tal, o sea, no la asocian a lo que pueden ser las reuniones, tomado desde una exposición hasta un congreso, como algo turístico, pero claramente genera un movimiento turístico y de relevancia, ¿no? Es un turista muy particular el que interviene en estas actividades porque es un turista que gasta normalmente más que el turista de ocio. Turista de alta gama, ¿no? De alta gama normalmente, con lo cual es muy apetecible. Y bueno, es justamente ahora lo que estamos focalizados a volver a recuperar, ¿no? Todos los destinos claramente estamos volviendo a generar esa actividad que se vio interrumpida por pandemia y que claramente es
es muy favorable para el destino, ¿no? ¿Cómo se inició Costa Salguero? Bueno, mirá, Costa Salguero arrancó, a ver, las obras arrancaron allá por el año 1987. Este es un proyecto, el complejo, ¿no? Te voy a contar y después paso al centro de exposiciones, que es un poco lo que hace más a lo turístico. Pero el complejo arrancó en el 87, un proyecto que en ese momento se inicia con el relleno y todas las obras de infraestructura, la defensa de costa y demás, mediante un permiso de uso que después se transforma en concesión, otorgada por la Administración General de Puertos en ese momento, porque Costa Salguero está en un área que es zona portuaria, ¿no? Originalmente dependía de la Nación, después una serie es largo de contar, pero pasa a la Ciudad de Buenos Aires a través de una ley que le cede la Nación a Costa Salguero a la ciudad. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2001. Centro Costa Salguero había arrancado antes de eso, había empezado sus obras en el 93 e se inaugura en mayo del 94. Ya tenemos prácticamente 28 años de vida y digamos, de una actividad continuada. Vino en su momento a suplir o a complementar una demanda en lo relacionado con espacios para exposiciones y este tipo de grandes eventos que en ese momento la Ciudad de Buenos Aires Tenía la rural solamente. Tenía solamente la rural y te acordás en ese momento con los viejos pabellones. Y bueno, Costa Salguero fue toda una revolución desde el punto de vista de que era un predio diseñado y construido específicamente para hacer este tipo de eventos. A pesar del nuevo centro de convenciones de la ciudad, sigue habiendo demanda de eventos en la ciudad. Sí, desde ya. El nuevo centro de convenciones es algo que se diseñó y está muy focalizado en lo que son más corporativo o inclusive académico, como un congreso. Se realizan algunas exposiciones quizás de menor envergadura, porque de hecho la superficie del predio es menor, pero básicamente porque además está más destinado a ese tipo de eventos que a las ferias, ¿no? En el caso nuestro, digamos, cuando se diseña el predio apunta claramente a cubrir lo que era la demanda relacionada con exposiciones monográficas y de envergadura. De hecho, la mayoría de nuestro core business está focalizado en las exposiciones y después se complementa con eventos de grandes dimensiones, sobre todo eventos corporativos, eventos también de público general. Hemos hecho ahí de todo. Y mostrado la versatilidad, te diría, desde todo punto de vista. No solo por los eventos, hay uno que es, digamos, te diría, el hito mayor de los eventos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, que fue la cumbre de líderes del G20, que se hace en Costa Salguero. Y se hace en Costa Salguero después de hacer un scouting de la gente que lo iba a organizar y llevar adelante, determinando que ese era el lugar adecuado por su ubicación, por las condiciones de seguridad que significaba, por el menor impacto hacia la ciudad y, por supuesto, por su versatilidad para poder montar lo que allí hacía falta. Desde ese evento que fue, si vos querés, el pico, diría yo, o un ejemplo de lo que se puede hacer, pasamos mayo, junio del 2020 a ser hospital para recibir a centro de aislamiento de pacientes de COVID, ¿no? Pero bueno, de vuelta muestra las posibilidades que brinda un lugar como este y lo útil que resulta desde todo punto de vista para la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? A pesar de eso, la Ciudad de Buenos Aires busca desprenderse de todo Costa Salguero y licitando y vendiendo ese espacio para construir otra cosa. ¿Cómo está ese litigio en este momento? Mirá, sí, bueno, justamente a pesar de todo eso y nosotros hemos hecho, te imaginas, desde nuestro ámbito, todo tipo de presentaciones con el acompañamiento, y lo agradezco cada vez que puedo, de las instituciones de las cuales formamos parte, de AOCA en su momento, de la Cámara de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cámara de Turismo Argentina, del Buró de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que de alguna forma entiende a nuestra actividad le ha planteado a la ciudad la necesidad de que Costa Salguero, el centro de exposiciones puntualmente en este caso, siga adelante. Aún así, la ciudad, allá por finales del 2019, decide avanzar con
con un proyecto que involucra la venta de las tierras que hoy ocupa Costa Salguero y Punta Carrasco, que es el espacio vecino. Digamos, para poder disponer y vender las tierras se requiere de una ley, una ley que vota la legislatura a finales del 19 y a principios del 20 esa ley termina siendo cuestionada judicialmente, entendiendo que es inconstitucional por un procedimiento que había seguido en su proceso digamos, en la legislatura y posterior promulgación, y esa demanda judicial prospera en primera y segunda instancia, es decir, hay ya 2 fallos que dicen que esa ley no es constitucional, y de hecho en segunda instancia además se dicta una medida cautelar que le impide a la Ciudad de Buenos Aires avanzar con la venta de esas tierras. Hoy esa causa está en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, a la espera de una resolución. Aún así, la ciudad avanzó no en la venta, pero sí en disponer de algunos sectores del complejo, no en lo que toca al centro de exposiciones, pero a fines de septiembre, el 30 de septiembre, el driving de golf y la canchita y lo que ahí funcionaba dejó de operar, y la ciudad tiene proyectado ahí empezar a construir un parque que va a formar parte de un proyecto que tiene en el área de la Costanera. Se va a llamar el Parque del Golf, que debería comenzar en los próximos días, entiendo, la obra, pero el resto todavía está supeditado a esto que te cuento, y de alguna forma hemos tenido desde la ciudad la señal de que se continuaría la concesión durante el año próximo. A eso iba. Los eventos, en líneas generales, demandan mucho tiempo para poder programarse, realizarse. ¿Cómo haces para manejar eso con los clientes por la incertidumbre que genera? Y es complejo, pero bueno, a ver, nuestros clientes ante esto que la ciudad nos transmitió, nosotros hemos trabajado sobre un calendario, digamos, provisorio por ahora, porque no podemos formalizarlo hasta no tener la formalidad por parte de la ciudad, pero entendiendo que esto debería producirse en breve, y bueno, venimos de alguna forma, nos vienen acompañando de esta manera, pero entendemos claramente la inquietud y lo que esto implica, ¿no? Entonces, es una gestión doble entre seguir y buscar poder llegar a buen puerto con la Ciudad de Buenos Aires y finalmente formalizar esta prórroga, y por otro lado, trabajando con nuestros clientes en la medida y trasladándoles esta situación, digamos, buscando que nos acompañen durante este periodo que todavía no hemos podido formalizar, ¿no? ¿Y se está hablando de un predio alternativo, de un espacio de tierra alternativo como para poder reemplazar a Costa Salguero? Mira, hasta donde yo sé no hay nada concreto, digamos. Formal. Sí. Se ha hablado en algún momento, y de hecho cuando todo este proceso comenzó, la ciudad empezó con la idea de vender, hemos, digamos, intervenido en alguna cambio de ideas, vamos a ponerlo así, de buscar el espacio, pero bueno, claramente esto implica, te diría, 2 aspectos fundamentales. El primero es determinar el lugar de donde esto se podría hacer, y segundo, el más complejo, es que implica una inversión importante y que tenés que tener en claro quién la va a llevar adelante. A ver, en otros países del mundo, por poner un ejemplo, Alemania, que te diría casi el paradigma de esto, en las ciudades, muchas ciudades de Alemania lo que han hecho es, en lugares que quizás se busca que resurjan o que se transformen o que se reconviertan, la ciudad apuesta a llevar adelante y es la que hace la inversión en un predio de estas características. Después la operación tiene distintos matices, o es una organización mixta, privada, público-privada, o es totalmente pública, o es privada por una concesión. Pero de alguna manera la inversión parte de la ciudad porque ve en eso la posibilidad de que el sector, el área esta me refiero, sirva como un ancla para después generar desarrollo alrededor. Es decir, se pone el predio y normalmente aparecen satélites comerciales, y a partir de ahí hotelería y gastronomía y digamos distintos
proveedores les sirve estar cerca y eso genera a su vez alternativa de Sí, vivienda. eso va y desde bueno, un kiosco hasta un hotel 5 estrellas, porque exactamente. todos consumen Como ahí. yo te decía, esta actividad te corta transversalmente y es gente que va a un lugar y va a pasar tiempo, con lo cual desde vivir, transportarse, comer y consumir, todo lo que esté vinculado con eso tiene sentido alrededor de un predio. Entonces comienzan de esa forma y de hecho empiezan a generar esa dinámica. Evidentemente en el mundo se trabaja con una planificación porque sí, alrededor de eso crece una Claro. urbanización que normalmente no existe. Es lo que pasa, ¿no? O sea, vos lo ves cuando se instalan este tipo de espacios, la propia demanda de necesidades que genera la actividad que ahí se desarrolla hace que sea productivo instalarse en las cercanías y bueno, esto es un poco la dinámica, ¿no? Ahora, todo eso claramente requiere infraestructura que lo acompañe, desde calles, iluminación, servicios sanitarios, transporte. Es decir, si vos estás aislado y no tenés nada de eso, es casi inviable que eso pueda... Es decir, la gente tiene que llegar a ese lugar y tiene que poder, digamos, ir, disfrutar del evento y volverse a su hotel o a su casa sin tener inconvenientes y sin que sea una odisea hacerlo. Bueno, esto es un poco lo que debe suceder para que eso funcione. Entonces, si la Ciudad de Buenos Aires piensa en una alternativa, me parece que hay que pensarla integralmente, no solamente decir voy a construir un predio en tal lugar y punto. Es más que eso, a mi modo de ver, ¿no? Sí, lo curioso es que se piensa en levantar un centro de convenciones que ya existe, el Costa Salguero, y no hay una alternativa para reemplazarlo teniendo en cuenta la gran demanda que hay en nuestro país de este tipo de eventos. Bueno, te diría que es un poco lo que nuestra industria, nuestro sector reclama. Es decir, yo soy de alguna manera parte interesada, por supuesto, pero corriendo ese interés particular, claramente eso es así. Es decir, cuando uno habla con nuestros clientes y con los organizadores que llevan adelante eventos o del tipo que sea en Costa Salguero, un poco el dilema es ese. Dice, bueno, si desaparece, ¿dónde se van a llevar adelante esto? Porque claramente existen alternativas en la ciudad, pero que muy difícilmente puedan dar abasto para absorber todo lo que aquí se lleva a cabo. Y más teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires, en el ranking de las ciudades organizadoras de congresos y convenciones, está dentro de los 10 primeros. Bueno, de hecho Buenos Aires es sin duda top 10, pero además en América es la número 1. Es un ranking que de alguna manera lo hace se pelea ICA. con San Pablo mucho, ¿no? Sí, digamos ese ranking ICA mide los eventos de tipo asociativo, ¿no? O sea, son congresos de ese estilo, pero de alguna manera, independientemente de que podamos discutir o no el ranking, es claramente la Ciudad de Buenos Aires una ciudad que es importante y muy trascendente y le hace a su economía y debería, creo yo, continuar e inclusive incrementar. Lo lógico sería que promuevan aún más esta actividad y no que de alguna forma esto esté poniendo en riesgo de alguna manera al desaparecer una de las infraestructuras que hacen a la oferta de la ciudad en esto, ¿no? ¿Cuántos eventos por año se programan en Costa Salguero? Mirá, en condiciones normales. A ver, en condiciones normales nosotros hemos tenido en el orden de las 50 exposiciones, entre 45 y 50 dependiendo del año, y a eso sumale, no sé, eventos de todo tipo que sumarán otro tanto o más, ¿no? Es decir, te estoy hablando de eventos de gran envergadura, después hay eventos chiquitos y demás, pero además lo importante es que genera mucha fuente de trabajo, hay mucha gente que trabaja vinculado a esta actividad. El backstage. El último año previo a la pandemia eran 28.000 personas que entraban durante todo el año. O sea, hay 28.000 personas distintas, no es que se repiten, que ingresaban, y hoy vuelve a darse de alguna manera, a Costa Salguero a trabajar en distintas actividades, desde el que pone la alfombra hasta el que la panelería, construye el escenario, pone las luces, el que limpia, el de la gastronomía. Es decir, múltiples actividades que tienen que ver con lo que se lleva adelante y que está detrás de un evento. Eso también va a estar afectado si nosotros desaparecemos. Entonces, claramente es una actividad que moviliza desde ese punto de vista también, ¿no? O sea, no solamente desde el lado de
del visitante y que claramente es el interés por ahí en muchos casos, porque ese es el que genera de un lado el movimiento de la economía, pero también desde el trabajo que esto implica y que brinda, ¿no? Y que hace que mucha gente esté relacionada con esto, ¿no? Gracias, Diego. Bueno, realmente un placer por nada. poder explicarle a la gente qué es lo que hay atrás de la actividad turística. Y esto, como congresos y convenciones o ferias, muchas veces no se visualiza para el ciudadano común como una actividad turística y representa ingresos muy importantes. Sin duda, sí, es así y bueno, en realidad te agradezco a vos la oportunidad de contarlo, de contar lo que nos pasa y lo que significamos nosotros para la economía de la ciudad y por supuesto del país. Está bueno contárselo a la gente. Sin duda. Gracias. Gracias a vos. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regálate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Tan linda que enamora. Lo mejor de tu viaje comienza con una experiencia. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Vení, te esperamos. Elige con sabiduría el lugar de tus próximas vacaciones. Jujuy, un destino de película. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. Catamarca es mucho más que un